Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de los llamados sábados culturales en los cuales me dedico a tocar un tema ajeno, distinto a la contingencia que toco toda la semana. Así es que para mí es un alivio y para ustedes también supongo. El tema de hoy día, momentos estelares, se me ocurrió como resultado de varias cosas y varios recuerdos. Primero, una persona, da lo mismo en qué circunstancias, a propósito de las elecciones de este fin de semana, me hizo un punto bastante repetitivo, reiterado, un cliché de mucha gente. Me dijo, no voy a votar. Entre otras cosas me dijo, porque ¿qué importa un voto más, un voto menos? Dije voto, no voto. Un voto más o un voto menos. Así que no voy a votar, fuera de eso. Estoy decepcionado de la política, etcétera. Mucha gente está en esa parada, lo cual es un enorme error. Entonces, pensé, efectivamente, es cierto esto que un voto más, un voto menos importa poco. Y por algún motivo misterioso se me vino a la memoria unas imágenes, una escena de una película que estoy seguro que ustedes también han visto por lo menos una vez o varias, porque es muy entretenida y uno de repente se mama de nuevo una película. ¿Se acuerdan El Gladiador? Con Russell Crowe haciendo el gladiador. En el principio de la película, que es la parte mejor, hay una muy bien puesta en escena batalla entre las legiones romanas y los bárbaros sármatas, creo que eran, que estaban luchando en ese momento contra el imperio, en el norte del imperio, en sectores de lo que ahora es Alemania, por ahí, el Danubio, el Rin. En esa época el emperador era el último de la lista de los llamados emperadores buenos. De eso voy a hablarles en mi cursillo, seminario de Roma, Marco Aurelio. Bueno, ¿se acuerdan en la escena de la batalla? Antes que empiece la batalla propiamente tal, el gladiador, el jovencito de la película, se va con la caballería por un camino lateral hasta en el fondo ubicarse, cuál será la idea, en la retaguardia de las tropas bárbaras. Y cuando llega al sitio donde lo está esperando ya un destacamento de caballería, les dice, los arenga. Siempre antes de las batallas, en esos tiempos en que las batallas eran cuerpo a cuerpo, los generales, los que estaban a cargo, arengaban a las tropas para levantarles el ánimo de una forma o de otra, y les dice de que lo que se hace, lo que hacemos en nuestra vida, reverbera hasta la eternidad. Claro, es el tipo de cosas que se le dicen a quienes van a enfrentar la muerte, pero sí, lo que uno hace reverbera, por pequeña que sea la reverberación, y puede producir, eventualmente, no siempre, un cambio significativo. O de todas formas va a producir cambios, pero no significativos. Se me vino además a la mente un cuento, una historia del gran, ya fallecido escritor, casi poeta de ciencia ficción llamado Ray Bradbury. Quizás muchos de ustedes han leído. Escribió muchos cuentos y escribió un libro fantástico, maravilloso, lo más hermoso que se ha escrito en esta literatura en ciencia ficción, que se los recomiendo antes que se me olvide de inmediato, Crónicas Marcianas. Una novela impresionante. Es del año 50, una maravilla de libro. Pero escribió muchos cuentos y uno de ellos se llama El sonido del trueno. Les cuento la anécdota, les cuento la trama del cuento, porque tiene que ver con lo que voy a examinar más adelante. En este cuento se ha inventado, se ha desarrollado una empresa, ha desarrollado una máquina del tiempo y le da un uso comercial. Lleva al pasado, a cierto lugar, a cierto momento del pasado, a gente que ha pagado una fortuna y toman todas las precauciones del mundo para que no se tome ninguna acción quienes van al pasado que altere lo que va a ser el futuro, que es el presente de los que están viajando. Entonces, en este cuento, el viaje es para estos amigos de cazar, estas personas a las cuales yo nunca personalmente he entendido que les gusta salir a matar animales. Entonces, entiendo que siempre les ocurre finalmente a los cazadores que ya les parece poca cosa matar un elefante, un tigre, un león, entonces buscan algo mejor
Y para esos cazadores aficionados, con mucha plata, la empresa les ofrece un viaje muy atrás en el pasado, a la era de los grandes reptiles, de los dinosaurios, así un poco como Jurassic Park. Los invita a ir al Jurassic Park, pero un Jurassic Park de verdad del pasado. Antes de hacer esa expedición con los cazadores de un dinosaurio, la empresa ha hecho un viaje exploratorio previo, un chequeo, y han buscado un animal que está a punto de morir por otra causa, y a ese animal, en ese momento del espacio, en ese momento del tiempo y en ese lugar del espacio, van a llevar a estos cazadores que han pagado una fortuna para que le disparen a un animal que igual va a morir, de forma que no cambie el futuro. ¿Ok? Parten, todos premunidos, por supuesto, de rifles de alta potencia, y entonces se les da instrucciones que cuando se desciendan del aparato que los ha llevado al pasado, caminen por una especie de camino que está flotando, que está por sobre el terreno, para que no pisen, ni siquiera no pisen el suelo de ese pasado remoto, y se encaminen a cierto lugar donde saben los que han explorado antes, los organizadores del viaje, que va a aparecer el tiranosaurio, un tiranosaurio rey. Ustedes saben, esos tipos con una gran cola, unas enormes patas y unas manitos pequeñas como de garfio, así. Y que esperen que aparezca, porque va a venir, ellos saben que va a venir, que iba a morir de alguna forma, y entonces en el fondo no van a cambiar la historia, van a matar a ese tipo que está por morir igual. Y llegan a ese lugar a esperar. Y empiezan a sentir ruidos a medida que el tiranosaurio se está acercando. Y ya uno de los cazadores empieza a temblar de miedo, empieza a arrepentir. Y luego emerge en medio del bosque o la selva más bien, el tiranosaurio, una enorme criatura con su bocaza enorme, sus dientes filosos, sus garras como de relojero siniestro. Y ve esa enorme criatura y ve su rifle y le parece que es como un rifle de corcho, que no puede hacer nada contra esa criatura inmensa, se aterra y se vuelve a la nave corriendo, angustiado, aterrado. Y como ocurre con los aterrados, pierde la cabeza y en un momento dado sale por unos momentos de este camino artificial, pisa el suelo, luego vuelve a la nave, y mientras tanto los otros le están disparando al tiranosaurio, que efectivamente cae muerto. El guía, el especialista que ha llevado a estos tipos, le encarga que le saquen las balas, porque no puede quedar nada del futuro ahí en esa criatura. Y vuelven. Y el explorador, el jefe de la expedición, le reprocha a este cobardón que salió arrancando y le hace ver que fue un cobarde y que pisó el terreno. Y el hombre le dice, bueno, pues caminé 2, 3 pasos, volví a la plataforma. Y entonces, a ver, le dice, muéstreme la suela de su zapato. Y en la suela de uno de los zapatos está aplastada una mariposa. Mató una mariposa. Cuando llegan al presente, todo ha cambiado. Ha ganado en unas elecciones un tipo atroz que va a cambiar el mundo. Todo se echó a perder. Y entonces el jefe de la exploración, enfurecido, le pone el rifle en la cabeza y ahí está el sonido del trueno. Le vuela la cabeza a este idiota que se salió. Una mariposa, a lo largo de miles de millones de años, en una especie de reverberación acumulativa, cambió todo. Lo fue cambiando poco a poco, en forma creciente, como una ola de nieve. Y entonces el presente al que regresan es totalmente distinto. Y ustedes saben, yo no sé si imperaron en ese cuento, los científicos hablan del efecto mariposa, refiriéndose a que un pequeño cambio, en un momento dado, en un lugar, en un punto del espacio y del tiempo, puede producir acumulativamente a lo largo de los siglos, de los milenios, cambios muy importantes. Y luego, y todo esto a propósito de la frase de este señor, se me venían estos recuerdos. Luego me vino otra asociación de ideas con un librito que yo recomiendo mucho, de un escritor
llamado Stefan Zweig, un judío austríaco, un muy buen literato, que escribió un montón de libros. Se suicidó con su señora en Brasil, donde se habían exiliado. Ya no tenía la vida sentido para él, todo su mundo se había derrumbado con el nazismo. Y escribió una serie de historias basadas en la realidad que se llamó Momentos Estelares de la Humanidad. ¿Y en qué consisten esos momentos estelares? Un momento puntual en que la decisión de un individuo cambia la historia. Y yo recuerdo, no lo puedo encontrar ahora, se los habría mostrado, es una edición muy vieja que tengo, pero quizás dónde está. La primera historia es la de la batalla de Waterloo. ¿Cuál fue el momento que cambió todo en esa batalla, que estaba muy empatada, que estaba al borde las tropas de Wellington de ya no resistir más el ataque incesante de las tropas francesas? Cuando el mariscal Ney vio un movimiento de retirada de unos escuadrones, o de más bien dicho, unos batallones de infantería británico, lo vio a la distancia, pensó, están huyendo, y cuando está huyendo, cuando se está empezando a retirar, normalmente en forma desordenada, aunque sea una parte de un ejército enemigo, estamos hablando de las batallas del siglo XVIII, principios del XIX, en este caso 1815. En ese era el momento en que la caballería actuaba para llegar al lugar y arrasar a caballazo y a sablazo limpio con las tropas que estaban huyendo y así terminar de producir una estampida general. Ese era el momento en que actuaba la caballería. Pero la verdad es que se equivocó Ney. Las tropas británicas no se estaban retirando del campo de batalla, sino que se estaban redesplegando, estaban cambiando posiciones, no tenían ninguna intención de irse. Entonces, cuando llega con su caballería, se encuentra con que la infantería británica se ha formado en cuadro. Un cuadro era un cuadrado, las 4 líneas del cuadrado, líneas de fusilero, para impedir que la caballería de otra forma los destruya, porque si hay una línea, la caballería quiebra la línea en cualquier parte y deja la escoba, se desintegra todo. Pero en un cuadrado, con tropas por los 4 lados para disparar a la caballería por cualquier lado que los ataquen, la cosa es muy diferente. Y llevó a cabo muchas cargas. Ustedes pueden ver esto en una película que van a encontrar, Waterloo precisamente, está en YouTube, se puede ver, una película bien larga, en que se cuenta sobre esa batalla. Trabaja Rod Steiger haciendo de Napoleón. ¿Y qué pasó? Les voy a contar de Waterloo y esa carga del mariscal Ney con su caballería, los coraceros franceses, después que me haga cargo, amigos, de mi primer bloque, que lo inicio con Oxybiota, que ya saben es este producto. Usted es un sobre. Aquí hay varios sobres dentro de este sobre. Usted echa el contenido, un polvito, en una olla con agua, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas, y con eso, ya sea que usted lo vaya virtiendo, que lo vaya vaporizando en superficie, usted termina con los malos olores, porque estas bacterias destruyen, se comen, digamos, si quieren, a las bacterias que producen los malos olores porque producen la descomposición. Esas son las anaeróbicas. Son las que inician la descomposición, y la descomposición es la que trae los malos olores. Entonces, destruidas las anaeróbicas, no hay olor. Santo remedio, estimado amigo, nosotros lo usamos en nuestra casa. Siempre hay, por mucho que uno tenga limpie, hay residuos orgánicos que se van quedando en los codos de las cañerías del fregadero de la cocina, ¿no? del lavaplato. En fin, por distintas partes se juntan sustancias orgánicas, por mucho que uno limpie, y empiezan los procesos de descomposición y el mal olor. Con esto se acaba completamente, amigo. Santo remedio. Oxybiota. Continúo con Trade In, una empresa que sirve a las empresas, atiende a las empresas, ubicando en todo el mundo cuál es el mejor proveedor de la mercancía que usted está importando para venderla o para fabricar. Puede ser un insumo. Ellos revisan toda la oferta de ese producto que usted necesita, van a las fábricas, ven cuál es el que produce con mejor calidad eso que usted necesita, cuál es el que ofrece los mejores precios, y luego de descubrir eso, llevan a cabo la operación y ponen el producto en la puerta de su negocio. Amigos, Trade In, lo más seguro para que usted tenga la mercadería al mejor precio, de la mejor calidad, y pueda seguir haciendo buenos negocios.
Continúo con suplemento Vito. Amigos que tienen mascotas, gatos, perros, etc. Este suplemento, ustedes lo mezclan una cucharadita en el pellet normal de sus mascotas y el pellet se convierte en un pellet premium que les va a dar a ustedes o que le va a dar a sus mascotas un alimento mucho mejor, dosificado con vitamina y con toda serie de suplementos, que significa que el animal va a estar en mejores condiciones. ¿Qué dije? Animal, no, la mascota va a estar en mejores condiciones, va a estar más bonito, más contento, menos problemas de salud, menos visitas al veterinario, todo mejor con suplemento Vito que usted encuentra en el sitio de ellos, que están viendo la dirección a mi derecha, y también lo encuentran en las mascoterías. Prácticamente todas tienen este producto. Y termino con el pintor Rodrigo Calderón Martínez, que les ofrece la posibilidad de ponerse en manos de un artista de verdad para hacer un retrato suyo o de algún miembro de su familia o de un grupo familiar al estilo antiguo. Una cosa mucho más interesante y mucho más valiosa que una vulgar fotografía. Rodrigo Calderón Martínez. Ahí están los contactos, las direcciones de mail y de Instagram. Bueno, volvamos al programa. Ney cree que se están retirando, que están huyendo, que ya se quieren arrancar del campo de batalla las tropas británicas y carga con la caballería, y resulta que no, estaban redesplegando, se forman cuadros, varios cuadros, y la caballería no puede hacer nada, porque la caballería no podía nunca romper estos cuadros. Los caballos no son idiotas, no atacan a una fila de personajes que están no solamente disparando con sus mosquetes en esa época, sino que tienen bayonetas puestas en el extremo del cañón de los mosquetes. Un caballo jamás va a atacar unos palos o unas lanzas o unas bayonetas que le están apuntando al pecho. Entonces, todo lo que le quedaba a esa caballería era tratar de tirar sablazos y disparar sus pistolas, y mientras tanto los acribillaban a tiro. Y la caballería francesa quedó muy maltrecha con esta, quedó casi destruida. En algún momento llegó, cuando Napoleón se dio cuenta del grave error del mariscal, había estado durmiendo una especie de siesta. Napoleón no estaba en buen estado de salud. Y dice, no me puedo ni por un momento alejar del campo de batalla y meter la pata. Entonces mandó a la artillería. La artillería tenía un día regalado, con tropas formadas así, compactamente encuadradas, así que ahí empezaron los británicos a sufrir muchas bajas. O sea, y llegó un momento en que la situación defensiva de los británicos era casi intolerable. Pero la pudieron tolerar y la batalla se perdió, como ustedes saben. Esa carga fue decisiva para la derrota, porque quedó destruida la caballería francesa. Ese fue un momento estelar. Un momento estelar. Y esto significa una cosa muy sencilla, que la acción o inacción de un individuo puede tener efectos tremendos. Tremendos. De hecho, hay una concepción de la historia de un pensador y escritor, historiador británico que es de apellido Carlyle, no me acuerdo el nombre de pila, creo que es Thomas Carlyle, que tenía la tesis, que primero la expuso en unas conferencias y luego escribió un libro sobre eso, no me acuerdo el nombre del libro, en que consideraba que la historia la hacían lo que él llamaba los héroes. No se refería específicamente a héroes militares, sino que a personajes muy destacados que marcaban los tiempos, eran como catalizadores del espíritu de una época y tomaban decisiones que eran seguidas por los feligreses de su visión, y eran los agentes de la historia realmente esos personajes, no alguna fuerza impersonal o la masa. Entonces, héroes, por ejemplo, Julio César, Napoleón, podríamos ya sumar Abraham Lincoln, qué sé yo, héroes, personajes, Federico II, el rey de Prusia del siglo XVIII, personajes que tomaron los hilos que estaban a su disposición en un momento dado, los hilos de la historia, vemos así, los entrelazaron de cierta forma y llevaron a su nación por una determinada dirección. Es una concepción que obviamente está en el polo opuesto de la que ya en esa época, en la época de Carlyle,
solía prevalecer, en el sentido que aquí la historia está hecha no por individuos, que no somos nada, el voto nuestro no vale nada, hay fuerzas impersonales que determinan las cosas y los hombres somos unos peleles en medio de todo eso. Pero no es así, no es así en absoluto. No es necesario comprarse en un 100% la tesis de Carlyle, pero evidentemente que la acción humana es la que recoge esos hilos de la historia que están ahí y son los hilos que están en ese momento. Eso sí que es absolutamente impersonal. Julio César, con toda la importancia, las acciones que tomó y los cambios reales que produjo, funcionó en un mundo que tenía determinado marco tecnológico, determinada geografía, determinadas circunstancias culturales y se movió dentro de ese cuadro. Lo que ocurre, como ya veremos, es que ese cuadro tiene muchos grados de libertad, para usar un lenguaje matemático. Pero volvamos atrás. Piensen ustedes en un guardaagujas, el señor ferroviario que está a cargo, o estaba a cargo, yo no sé cómo ahora probablemente está automatizado eso de alguna manera, pero si ustedes han andado en tren alguna vez en su vida recordarán que se ven de vez en cuando una especie de palanca. Con esa palanca el guardaagujas, se llaman agujas esas cuestiones, al moverla para un lado para el otro, los rieles cambian de posición y entonces el tren, en vez de seguir por aquí, sigue por allá. Y estamos hablando entonces de un hombre normal, a lo mejor un hombre chico, flaco, que apenas tiene fuerza para mover la aguja, y sin embargo ese movimiento de ese hombre, con su poca fuerza, determina la dirección que va a seguir una enorme masa de miles de toneladas de acero, un tren, una enorme cantidad de fuerza, una cosa gigantesca, y va a cambiar la dirección que sigue. En vez de aquí, el tren va a seguir por acá. Y podría darles muchos ejemplos históricos donde la acción incluso de un picante fue decisiva. Piensen ustedes en el asesinato, me parece que a fines de junio de 1914, del archiduque Franz Ferdinand y su esposa Sofía, que era Franz Ferdinand, el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, el heredero al trono, y un personaje que tenía determinadas ideas acerca de lo que iba a hacer con los problemas internos que tenía el Imperio Austrohúngaro, cómo se las iba a arreglar con las nacionalidades que estaban, especialmente las nacionalidades eslavas que estaban presionando por todos lados, con las nacionalidades de muchos. Bueno, el Imperio Austrohúngaro reunía muchas nacionalidades y algunas de ellas estaban en un estado de cierta hipertensión nacionalista. Había un problema, cómo integrar eso, cómo resolver eso. Y él tenía ideas determinadas, distintas a la del emperador Joseph, era en ese momento, el último emperador, me parece, el penúltimo emperador del Imperio Austrohúngaro. Y llega a Sarajevo, a unas celebraciones, Franz Ferdinand y su señora Sofía, y un picante, un nacionalista serbio, Gavrilo Princeps se llamaba, un pobre infeliz. Ustedes ven la foto y hasta en eso se manifiesta que era un pobre gallo, cabrito, creo que 18 o 20 años, por ahí un veinteañero. Y se dio además otra circunstancia puntual en la historia del vehículo con Franz Ferdinand, que venía de vuelta de una reunión en el municipio de Sarajevo, iban de regreso, y entonces el vehículo se equivocó, el chofer del vehículo que se conserva en un museo, en vez de doblar por una calle, dobló por otra, y quedó justo detenido porque en un momento dado no pudo retroceder rápidamente para volver a la calle donde tenía que ir, y justo quedó al alcance de este Gavrilo Princip, que formaba parte de un grupo de terroristas serbios que querían producir un atentado. Los otros miembros del grupo no habían logrado y han arrojado una bomba en un momento dado, que hirió a mucha gente, pero no le hizo nada a Franz Ferdinand y a Sofía. Estaban muy molestos con esa situación, y creo que querían ir al hospital a ver a los heridos en ese momento, Franz Ferdinand y Sofía, y justo quedaron frente a este individuo que hizo 2 disparos con su pistola. 2 disparos nada más. Una bala mató a Sofía y la otra bala mató en cosas de minutos o segundos, mató a Franz Ferdinand. Y eso fue uno de los detonantes, nada menos que de la Primera Guerra Mundial.
Algunos podrán decir, la Primera Guerra Mundial habría ocurrido igual. ¿Quién sabe? Había un montón de factores, que alguna vez le mostré un libro sobre eso, que estaban también ahí en el primer plano de la historia de esos tiempos, que hubieran podido llevar las cosas por otro lado. O incluso si hubiera habido una guerra, habría sido distinta, habría empezado en otro momento. Y con un cambio en un punto del espacio y del tiempo, las cosas cambian en su desarrollo. Habríamos tenido quizás una distinta Primera Guerra Mundial. Habría tenido un resultado diferente. La historia no está predeterminada por algunos factores así estadísticos meramente, sino que es un marco flexible que permite multitud de caminos. Hay muchos grados de libertad. Entonces no es verdad que habría habido igual una Primera Guerra Mundial. Tal vez no, o habría habido una distinta Primera Guerra Mundial. Y podríamos seguir mencionando detalles. ¿Qué hubiera pasado en Estados Unidos si en vez de ser elegido Abraham Lincoln hubiera sido elegido su contendor? ¿Habría habido guerra civil? ¿Habría habido una guerra de la secesión? Los estados del sur se separaron porque fue elegido Abraham Lincoln. No tenían confianza en él. Pensaban que era un hombre que iba precisamente a generar legislaciones e iniciativas que iban a arrinconar a los estados esclavistas de Estados Unidos. Entonces, prácticamente apenas fue elegido Abraham Lincoln, empezó el proceso de secesión. Con el otro no habría pasado. ¿Quién sabe cómo habría seguido la historia? Habían muchos elementos que por supuesto no cambiaban. Cada cual vive en un marco histórico donde hay determinadas tecnologías, determinados recursos, un montón de cosas, pero cómo se organizan, cómo se ordenan, cómo se combinan, eso sí queda totalmente en manos del azar, de las interacciones entre individuos conocidos o desconocidos y de las decisiones que toman los que tienen poder de decisión. ¿Para qué vamos más lejos si tenemos ejemplos en nuestro país? Pensemos en la Guerra del Pacífico. ¿Habría sido lo mismo sin el sacrificio de Arturo Prat? Ustedes quizás no han leído a los historiadores de la época, especialmente que están encima de los acontecimientos o muy poco después, respecto al clima que había en Chile, respecto a la escasa preparación. Estábamos mucho menos preparados, los chilenos, que los peruanos. El ejército no tenía prácticamente gente, era un ejército en miniatura. No habían armas. Habían, creo que 2.000 o 3.000 rifles. Imagínense eso, de todo lo que había. Y el sacrificio de Prat cambió todo. El sacrificio de Prat electrizó este país. Produjo un héroe. Un hombre que se inmola. Multitudes fueron de inmediato a reclutarse en los regimientos. Todo se activó y se dinamizó. Piensen ustedes ahora, ¿qué habría sucedido si Prat, razonablemente viendo la inferioridad material de la Esmeralda en comparación con el Huáscar, que era un blindado, hubiera dicho, bueno, tiremos un par de cañonazos para salvar la cara, pero después bajemos el pabellón y subamos la bandera blanca, porque esto no tiene remedio, esto no tiene sentido, esto va a ser simplemente una carnicería. Nos rindámonos. ¿Cómo habría seguido la guerra con la rendición de Prat? Totalmente distinto, creo yo. O probablemente distinto, muy probablemente. Habría sido habría sido un evento que habría desmoralizado al país. Se habrían seguido otras vías, a lo mejor habría habido guerra igual, pero habría sido con otro tenor, en otras condiciones morales, psicológicas, de tropas, de disponibilidad, de entusiasmo por ir a vengar a Prat, lo que sea. Habría sido todo diferente, totalmente. Y piensen ahora en otro evento que muchos de ustedes quizás no conozcan. Contra Adolf Hitler hubo, no me acuerdo exactamente el número, tengo el libro por ahí que cuentan uno por uno, hubo como 15 atentados y todos fracasaron. Del último se hizo una película, ¿se acuerdan? Una película en que trabaja Tom Cruise haciendo el papel del coronel, no me acuerdo el nombre, que fue fusilado eventualmente.
Ese fue el último atentado, que pusieron una bomba en una pieza y la bomba, miren lo que son los detalles, las minucias de la historia. La bomba tenía que ser hecha con dos, son unas barras de explosivos. Los explosivos plásticos son como una barra de jabón, pero grande. Entonces era con dos, pero por algún motivo no pudo conectar y puso una nada más. La explosión mató y hirió a mucha gente, pero Hitler salió no indemne, quedó con un brazo para la historia, quedó medio jodido, pero no murió. Con dos de estas cosas no habría quedado nadie vivo en esas piezas, porque especialmente las explosiones en un recinto cerrado son tremendas, porque la onda expansiva no tiene a dónde escapar y por lo tanto produce un efecto de choque destructivo. Pero fíjense ustedes, porque no puso las dos barras de explosivo, puso una, sobrevivió. Como había sobrevivido a muchos atentados previos. ¿Qué habría pasado si cualquiera de esos 15, estoy hablando incluso de los primeros más que del último, y ya estaba la guerra hacía rato, estamos en este atentado final, fue el año 44. ¿Qué hubiera pasado si matan a Hitler antes que empiece la Segunda Guerra Mundial? ¿Habría habido guerra mundial? Probablemente no. Matan a Hitler, matan, como dicen el dicho, terminas con la perra y terminas con los perros que la están siguiendo, digamos. No me cabe duda que la historia habría sido muy distinta. No tiene sentido si no habría habido Segunda Guerra Mundial, igual no, porque esa Segunda Guerra Mundial fue enormemente determinada por la conducción política de Adolf Hitler. Y la conducción política de Adolf Hitler fue posible porque estaba vivo, porque no lo mataron. Déjenme, antes de continuar con esto, amigos, recordarles otros productos y servicios que son todos de utilidad para ustedes. Por ejemplo, ¿tiene usted un niño, un hijo, un nieto, un sobrinito que tiene problemas con las matemáticas, como le ocurre a casi todos los niños por lo demás, o a muchos? ¿Por qué? Porque se enseñan en general de una manera muy torpe, muy formulística, muy árida. Y yo sé de eso, a mí me pasó lo mismo, cabrón chico. Pues conocí las matemáticas de otra manera y ya no tuve problema, pero cuando era niño, en preparatoria, detestaba la manera que había que aprenderse de memoria las tablas, 2x2, 4, 3x3, 9, qué sé yo, y todo así con... Yo preguntaba cada rato por qué, y no me respondían. Bueno, a muchos niños les pasa lo mismo, y eso es muy malo, no solo porque les vaya mal en el colegio en matemáticas, sino que toda su vida queda determinada por el odio, por el fastidio con las matemáticas, eligen después carreras donde no haya matemáticas, o sea, su vida completa queda determinada por eso. Bien, Conversaciones Numéricas es un emprendimiento pedagógico de un ingeniero que, entre otras cosas, agarra a estos niñitos que tienen problemas con las matemáticas y totalmente los cambia. Les hace en buena un lavado de cerebro, les saca esa manera de ver las matemáticas, les hace ver las matemáticas como deben verse, y los chicos les encanta porque es un modelo de ver el mundo atractivo, porque permite entender muchas cosas, porque permite, si no entenderlas, por lo menos generar un problema que podría mañana entenderse. Problematizar es tan importante como responder el problema. Les hace ver, los entretiene, les desarrolla facultades que no sabían que tenían. Y ya se les acabaron los problemas con las matemáticas y toda su vida cambia por eso. Fuera de eso, ofrece un cursillo para preparar para la prueba de selección universitaria y otro para cursillo de programación con lenguaje infantil para niños chiquitos, que con eso se convierten en disciplina en su mente de una manera realmente espectacular. Es muy importante, especialmente un niñito que uno capta que tiene ciertas facultades especiales, entonces es bueno reforzarlos desde el principio, porque lo más fácil en el mundo es que un niño con talento sea pasmado por el contacto con los que no tienen. Digamos las cosas como son, por la medianía, la mediocridad. Entonces hay que reforzarle su virtud, su habilidad especial. No sacarle los patines como quieren algunos imbéciles, sino que todo lo contrario, amarrarle bien los patines. Y eso. Seguimos con González y compañía, un buffet de abogados especialistas en temas penales, que son los más jodidos. Han tenido muchos éxitos, son bastante famosos en la plaza y además ahora están atendiendo empresas que por ley tienen que hacerse cargo de adiestrar al personal en un montón de modos de tratamiento mutuo. Está la ley Karim y otras disposiciones legales y las empresas están obligadas a
adiestrar a su personal en esta materia, y para eso González y compañía tiene expertos, tiene personas que han trabajado en la Fiscalía del Ministerio Público, tiene, en fin, tiene pura gente de primer nivel y están disponibles para las empresas. Continúo con chiletributa.com, una empresa que se encarga de hacer de la tributación de su empresa un ejercicio impecable, expedito y que le va a eliminar cualquier posibilidad de problema. No solo la tributación de la empresa, la corporación, sino que del personal, ejecutivo, empleado, etcétera. Todos los elementos vinculados con eso y los vinculados con eso generan plataformas para que usted vea los distintos aspectos de cómo está funcionando su empresa en estas materias. Realmente espectacular. Chiletributa.com. Sigo con el arquitecto Diego Sándor, que vive en la zona sur, que ha creado, diría yo más que construido, ha creado casas realmente espectaculares en su fachada y en sus interiores especialmente, como ustedes pueden ver en una foto. Y está disponible para quienes quieren construir algo realmente especial o quieren remodelar, y remodelar en forma realmente especial también. Remodelar así, ampliar, poner unas paredes con un carpintero que clava unas cuestiones, no tiene ninguna gracia. Esto es otra cosa con Diego Sándor. Pónganse en contacto con él. Y termino con la Academia de Música higienaproducciones.com, que les ofrece a ustedes la posibilidad de aprender a tocar un montón de instrumentos, guitarra, tanto la acústica como la eléctrica, teclados, piano, órgano electrónico, etc. Contrabajo, batería, saxofón, flauta traversa, flauta dulce, voz, qué sé yo, un montón de instrumentos, incluso uno muy curioso, el ukelele, que es como una guitarrita que entiendo que la usan en Hawái. Bueno, montones de instrumentos, amigos, y lo aprenden online. Las clases son online, lo cual lo hace muy cómodo, muy efectivo. Si usted tiene cualquier duda acerca de si le convendría, si le serviría, pida una clase demo completa, la clase completa, en la dirección que están viendo ustedes en pantalla, higienaproducciones.com. Yo quiero insistir en este punto del marco dentro del cual actúan los seres humanos, porque durante mucho tiempo en la historiografía, los historiadores han discutido este punto. Hay distintas escuelas de pensamiento histórico que tienen nombres, incluso los anales, por ejemplo, fue una escuela de historiadores franceses me parece que fue de mediados, los años 30, 40, 50 del siglo XX. Hay Ferdinand Braudel, un gran historiador francés, hay distintas escuelas. Luego está la forma como hacían historia los historiadores más antiguos, que era una crónica de acontecimientos básicamente políticos. Luego aparecieron otros que más que historiadores parecen sociólogos, preocupados de, qué sé yo, la estadística, la producción de arroz, cosas como esa, las grandes fuerzas históricas. Y entonces parecía que había una antítesis. O sea, o uno creía en las leyes impersonales de la historia, los grandes procesos, las luchas de clase, las estadísticas económicas, etc. O uno creía que la historia la hacían los seres humanos, los individuos, los grandes estadistas, los héroes de Carlyle. Y la verdad, las cosas es que ninguna de las dos posturas así vistas por sí solas tiene mucho sentido, es absurdo. Los hombres hacemos la historia, pero las hacemos en una determinada condición. Es así de simple. Es bien simple en realidad esta cuestión. Usted nace en un determinado medio cultural, con una determinada tecnología que está imperando en ese momento, en una determinada nación que tiene determinados vecinos, y en esas condiciones se va a mover. Pero esas condiciones ofrecen múltiples alternativas y opciones. Esto es como una matriz matemática en que hay dos ejes, ¿no es cierto? Este y este con distintos puntos. Pero usted puede, dentro de eso, articularlo de muchas maneras diferentes y los resultados van a ser muy diferentes. Alguien podrá decir, bueno, mire, resulta que con o sin Julio César, los romanos siguieron viviendo en una era en que no había otra manera de comunicarse que a caballo o con barco, porque no existían los automóviles ni los trenes, y eso no cambió. Efectivamente eso no cambió, pero cambió totalmente la estructura de la vida cuando en vez de haber república se convirtió en imperio, y una cosa trajo otra. Dentro de ese marco general, por supuesto, que siguió siendo el mismo, habían muchas posibilidades. Y nosotros los seres humanos vivimos dentro de esas posibilidades. Para nosotros son fundamentales. Puede venir un historiador del siglo cualquiera, posterior, y con una mirada olímpica, desde la altura y desde la distancia temporal, decir,
bueno, es lo mismo. El Imperio Romano, o sea, Roma siguió siendo más o menos lo mismo, siguieron funcionando con una economía básicamente casi totalmente agraria, siguieron moviéndose por los mares con barcos a vela o con galeras, con remo, siguieron basados en la tecnología, en el transporte caminero, caminando a carreta o a caballo, siguieron, digamos, luchando con espadas, con lanzas, con arco y flecha. Eso no cambió. Pero eso es una visión, digamos, que puede tener algún sentido mirando la historia de cierta manera. Pero para los seres humanos que vivieron en esa época, las diferencias entre lo que sucedía con un gobernante o con otro, las diferencias que ocurrían si se ganaba o se perdía una batalla, las diferencias de si nos invadían o no nos invadían los bárbaros por el Rin o por el Danubio, hacían diferencias enormes. Y no solamente hacían diferencia en la vida de individuos, cosa que podría no importar, sino que en la vida del colectivo. Así que permítanme volver al punto inicial con que inicié este programa. Ese voto importa, señor. Ese voto importa. Ese voto puede significar, en algún caso, quién gana. Ese voto con otros 2 o 3 personas que dijeron lo mismo que usted. Que qué importa mi voto. Esos 2 o 3 votos podían hacer la diferencia entre quién gana o quién pierde en una elección muy estrecha. Eso es obvio, en matemática. Es una certeza matemática. Están igualados, pero este tiene 3 votos más, bueno, ganó. Esos 3 votos a lo mejor son de personas que no votaron. O que votaron. Hicieron la diferencia. Los que no votaron del otro lado, que habrían quizás agregado 4 votos en vez de 3, impidieron que este otro ganara. Ganó el otro. El voto importa. Nuestras acciones no sé si reverberan tanto hasta la eternidad, como decía Russell Crowe, el gladiador, que el general en ese momento no era gladiador, el general de las tropas de las legiones romanas. Yo no sé si reverberan nuestros actos hasta la eternidad. Yo no digo que todos los actos sean igualmente importantes, pero todos pueden serlo. Uno no sabe. Uno no sabe cómo las cosas más nimias pueden determinar cosas de gran importancia, como un catalizador, que es una sustancia que a lo mejor con una gotita usted cambia completamente la estructura química de un bidón, con una gotita. Los detalles, los eventos, los accidentes, que este personaje se salvó del atentado, que este personaje... Bueno, aquí tenemos un ejemplo a propósito de eso, un ejemplo reciente, la bala que le tocó una oreja a Trump. Por unos centímetros, la bala en vez de estar aquí, no le entra por un ojo y lo mata. ¿Cómo habría cambiado la historia de Estados Unidos? ¿Cómo habría cambiado el proceso electoral? Y con el cambio del proceso electoral, ¿cómo habría cambiado todo lo que siguiera para adelante? ¿Cómo podemos saberlo? Sí podemos saber que habría cambiado mucho. Lo que no sabemos es de qué manera, por qué circuitos invisibles para nosotros habría seguido el curso histórico que está siguiendo en este momento. Por unos centímetros. Y esos centímetros quizás por un pequeño error del tirador, porque movió menos de 1 milímetro el cañón del rifle. Porque en ese momento una mosca lo distrajo y apretó el gatillo con el dedo un poco tembloroso. Cosas insignificantes, casi imperceptibles, pueden, como la mariposa de ese personaje que va a la era de los dinosaurios, cambiar completamente la historia. Así que yo no sé, usted que está escuchando este programa, viendo este programa, si ya votó, está dejando todo para mañana, como hace todo el mundo. Yo estoy grabando esto el día viernes, pretendo votar el sábado para salir de eso. Y a propósito de la votación, les digo que el domingo voy a hacer el programa más tarde. Ese programa va a ser válido para el domingo y va a ser válido para el lunes. Voy a grabarlo más tarde esperando los resultados, por supuesto, ¿no es cierto? Así es que va a ser un programa de 2 días de duración, digamos, 2 días de vigencia. Bueno, otras veces hemos publicado programas que yo los he pensado para el día siguiente y resulta que después se decide sacarlo al tiro en la nochecita. Ustedes han visto eso que ha ocurrido varias veces. Así que así va a ser el domingo de todas maneras. Bueno, amigos, les deseo que cumplan con su deber. Deseo que las personas que están en una posición opositora al gobierno busquen la mejor opción para ganarle a la izquierda, así como la gente izquierda va a hacer lo mismo con sus candidatos. Y cada cual tiene derecho
y cumplan con su deber, no se dejen ganar por la flojera y no se dejen ganar por ese argumento. ¿Qué importa un voto más o un voto menos? El voto reverbera, no hasta la eternidad, pero por lo menos va a reverberar su buen rato. Y eso sería, amigos, todo por hoy. Nos estamos viendo mañana, domingo, tarde, en la noche y el lunes con el mismo programa. Chao.